Vamos a dar inicio de los puntos débiles. ¿Listo? Entonces, como cada jueves, recuerden que nos vamos a estar encontrando siempre pues a esta hora, a las 6 p.m. para dar revisión a los puntos débiles. Recordarles que Arin Inclex es un producto de enfermera en Estados Unidos en el que van a encontrar pues cursos complementarios y muy integrados en cuanto a la preparación del NCLEX, que cuenta con diferentes tipos de test como la competencia diaria, que es la que vamos a realizar el día de hoy, que es una competencia que se debe hacer a diario, como lo dice su nombre, y que en ella vamos a encontrar pues la variabilidad de las preguntas y además de eso vamos a encontrar pues que no solo se va a enfocar en un tema quizá como lo estamos haciendo en el plan de estudio, sino que nos lleva a grandes retos pues importantes y que nos va generando también mucho contenido y mucha estrategia. Además de eso también van a encontrar Readiness Assessment, CATS, que son tipos de exámenes totalmente adaptativos que se parecen mucho a su examen y que por lo tanto les generan como una simulación y un acercamiento para el día de su examen. Evaluación en español, que es toda la parte de enfermería que evalúa el NCLEX, ¿cierto? Pero en este caso en español. Y la parte de terminología, que también pues la parte de terminología es una parte en la que entra a complementar muy bien esa parte de español porque ustedes entran a ver si su dificultad está siendo en enfermería o si su dificultad está siendo en la terminología. De esta manera lo que hace es que esto se complementa y nos ayuda a identificar cuál es la debilidad, si de pronto es que hace falta conceptos de enfermería o si definitivamente es algo más como algo más ligado al idioma. Entonces, por eso les recomendamos muchísimo este tipo de test. Vamos a iniciar con nuestra competencia diaria. Listo. Entonces vamos por acá, iniciemos con esta pregunta y nos dice que la enfermera está cuidando a un cliente que tiene diagnóstico de un mieloma múltiple. ¿Listo? Ya nos están dando aquí el contexto de la pregunta. Entonces, un paciente diagnosticado con mieloma múltiple. La enfermera revisa los valores de laboratorio del cliente y nota que el calcio sérico está en 14 miligramos sobre decilitro. Entonces, acá hago un paréntesis importante. No en todas las preguntas nos van a dar los rangos de los valores normales. Y eso es muy importante porque nos hemos acostumbrado que las preguntas de nueva generación, como los casos, más que todos los casos, nos dicen como cuál es el valor normal. Y definitivamente esa no es la normalidad de las preguntas. La normalidad de las preguntas puede ser esto. La normalidad de las preguntas puede ser que venga incluso que cuáles valores están dentro de los límites normales. Mi primera pregunta en mi NCLEX fue una pregunta, una SATA, que me decía que seleccionara los valores de electrolitos que estuvieran normal. Entonces, ahí es necesario, ¿cierto? Hay algunas cosas que siempre les digo, es muy importante que algunas cosas nos las sepamos de memoria y otras que las saquemos pues por este juicio clínico. Las cosas que nos tenemos que saber de memoria sí o sí son los laboratorios. Esa parte es súper importante. ¿Listo? Entonces acá, miren, no nos da el nivel normal del calcio. Dice que cuál es la acción prioritaria para que la enfermera tome. A. Notifique al médico. B. Documente el hallazgo. C. Continúe monitorizando al cliente. D. Remueva al cliente del monitor de telemetría. Entonces, primero definamos que el nivel del calcio normal, ¿cierto? Es de 8,6 a 10,2. Ese es el valor del calcio normal. ¿Qué quiere decir esto? Que acá estamos viendo una elevación del calcio, una hipercalcemia. ¿Qué es consecuente de la patología? Sí, el mieloma múltiple me puede llevar a una hipercalcemia. Principalmente, vamos a ver que esto se da, la hipercalcemia es un resultado debido a que hay una destrucción ósea constante precisamente por la proliferación de las células malignas que empieza a generar pues este tipo de malignidad.
¿Qué hacen entonces esas células malignas? Pues empiezan a destruir en sí el hueso, ¿cierto? Y por lo tanto, pues se me empieza a elevar el calcio. Que se me eleva el calcio me trae complicaciones importantes. Una hipercalcemia me puede llevar a una falla renal, a una alteración en los cardíaca, a un tipo de arritmia cardíaca que puede llegar a ser amenazante para la vida, a también alteraciones neurológicas, ¿listo? Entonces, esta parte se debe cuidar muchísimo en el mieloma múltiple. Es una consecuencia, es algo que espero, pero que tengo que estarle haciendo seguimiento importante al calcio. Ahora, hay una estrategia muy importante en el NCLEX y es cuándo llamar al médico. Va a pasar que nos salgan muchísimas preguntas, muchísimas, de si llamar al médico o no. Y la mayoría, ustedes van a ver que entre las estrategias les van a decir, la mayoría les dice, nunca llamen al médico si hay algo que usted como enfermera puede hacer, ¿sí? Lo importante acá es que la mayoría de las preguntas del NCLEX no me van a llevar a llamar al médico, porque uno de como de los tips más importantes para esto es saber que el NCLEX nunca busca como tirarle la pelota a alguien más. Es decir, no busca decirle al fisioterapeuta que venga y le haga el ejercicio, no busca decirle al terapeuta respiratorio que venga y le haga la terapia respiratoria, no busca decirle al nutricionista que le enseñe qué debe comer o no debe comer, no. Lo que busca es medir su nivel de enfermería, ¿cierto? Y lo que busca es medir su nivel clínico, su nivel de juicio clínico en cuanto a enfermería. Entonces, esta pregunta es una parte de estrategias, de hecho, ¿cuándo llamar al médico y cuándo no llamar al médico? No llamemos al médico cuando hayan acciones independientes de enfermería, no lo llamemos. Es decir, cuando, por ejemplo, el paciente, no sé, pongámoslo en una situación, el paciente está presentando pues una alteración en la parte, una alteración en la parte renal, ¿cierto? Lo vemos oligúrico con un mieloma múltiple, pero no tengo el nivel del calcio. Entonces, lo que yo puedo hacer es anticiparme a tomar el nivel de calcio, ¿cierto? Que eso lo pueden poner como una opción antes de llamar al médico. Eso es una acción independiente, ¿sí? No debo llamar al médico cuando hay acciones independientes de enfermería, cuando yo puedo hacer algo del paciente, por el paciente, ¿cierto? Y sí llamo al médico cuando la vida del paciente está en riesgo y no hay nada dentro de las opciones de respuesta que yo pueda hacer como una opción como una acción de enfermería. Entonces, si miramos la primera, bueno, dejemos esta de última. Remover el monitor de telemetría. Entonces, si me dijera acá, por ejemplo, que colocar al paciente en monitor de telemetría, esto sería lo primero que yo haría antes de llamar al médico. Pero acá me está diciendo que lo quite, que ya no lo vigile cardíacamente, lo que está mal, porque la hipercalcemia me puede llevar a una alteración cardíaca, a una arritmia cardíaca. Entonces, pues por lo mismo la elimino. ¿Por qué? Porque pues definitivamente sí, lo que necesito es mantenerlo monitorizado. Continuar monitorizando al cliente significa no hacer mucho, ¿sí? Es como mantenerlo ahí, como si todo estuviera normal. Entonces, si me está diciendo que tiene una hipercalcemia y que ya está monitorizado cardíacamente, sino que es lo único que voy a hacer es seguir mirando cómo sigue cardíacamente, pues está mal porque en algún momento se va a desestabilizar porque no estoy haciendo nada, solamente estoy haciendo una valoración. Entonces, en este caso, no lo continúo monitorizando porque sí, aunque sí es una acción que tengo que hacer, debo hacer algo, ¿sí? Esto solamente es un assessment. Y ahí viene otra estrategia que es assessment versus implementation, ¿sí? Aquí ya está todo su assessment. El assessment ya le está diciendo a usted que el paciente está en una hipercalcemia. Entonces lo que usted tiene que hacer es implementar.
Documentar el hallazgo, no. Seguramente sí vamos a tener que documentar el hallazgo en nuestras notas de enfermería, pero no es la acción prioritaria. La acción prioritaria es algo que le salve la vida al paciente. En este caso, va a ser notificar al médico. ¿Para qué? Para que empiece a ayudarnos a generar una disminución de los niveles de calcio. Y para prevenir todos esos riesgos que vienen por la hipercalcemia del paciente. Entonces notificamos al médico. Estrategia importante, siempre que les salga en las opciones de respuesta notificar al médico, ustedes evalúen. ¿Hay algo de enfermería que yo pueda hacer? No hay nada, entonces notifico. Bien. La enfermera está estableciendo un grupo de apoyo para individuos que tienen desorden depresivo mayor. Este es un ejemplo de cuál nivel de prevención. Entonces, esto es pura salud pública, ¿no? Prevención terciaria, primaria, secundaria y prevención esencial. Sabemos que hay diferentes tipos de niveles de prevención. Tengo la prevención primaria, la prevención secundaria y la prevención terciaria. La prevención esencial no es una clasificación, lo que me hace eliminar. Ahora, esta pregunta suele ser muy constante y lo único que tenemos que saber acá es qué tipo de prevención tiene o qué tipo de acción se hace en cada tipo de prevención. Entonces, en la primaria, sé que es todas las acciones preventivas. En la secundaria, sé que es todo lo que tiene que ver con diagnóstico y tratamiento. Y en la terciaria, todo lo que tiene que ver con rehabilitación. ¿Sí? Entonces, una acción preventiva en la parte de la depresión es coger como grupos específicos que yo sé que se van a deprimir fácilmente, como las personas que tienen TCA, y establecer acciones en donde haya una expresión de ideas, ¿cierto? Pues que me lleve un poquito pues a disminuir estos síntomas depresivos. Una acción secundaria es ya ver que el paciente viene con unas características depresivas, como que no se levanta, no se baña, no quiere comer o come muchísimo, ¿cierto? Y ya eso me lleva al diagnóstico. El tratamiento sería, pues, la terapia cognitiva, ¿cierto? Y además de eso, también puede ser una terapia medicamentosa. Y la tercera parte ya es la rehabilitación. Después de que establecido un diagnóstico y tratamiento, la rehabilitación tiene que basarse por ejemplo, en la salud mental es muy común esta parte de los grupos de apoyo. Estos grupos de apoyo se encargan como de áreas específicas en cada patología que ayuda a que la persona pues vaya, hable, conozca situaciones parecidas o un poco más complejas o un poco más menos complejas y eso mismo le ayuda como a liberar y le ayuda como de alguna manera en su sanación. Entonces, si me hablan aquí de un grupo de apoyo, ya sé que es parte de rehabilitación y hace parte de prevención terciaria. Bien, la enfermera está cuidando a un niño que tiene una celulitis aguda en su miembro inferior. ¿Cuál medida de cuidado de apoyo debe la enfermera anticipar a ser prescrita? A. Compresas frías en el área afectada. B. Compresas calientes en el área afectada. C. Un tratamiento de lámpara de calor intermitente. O D. Alternar calor y compresas de calor y frío. Si hablemos de la celulitis, sabemos que pues una celulitis pues es un sea como precisamente sea precisamente por una infección en un área, ¿cierto? Que me puede llevar a una inflamación del área muy extensa. Ahora, se da precisamente porque hay un microorganismo que casi siempre pues es una bacteria que genera pues la inflamación, la proliferación dentro del tejido. Se ve pues abultada, se ve roja, se ve eritematosa, se ve caliente, el área pues de la celulitis. Ahora, ¿qué sería lo adecuado? Si le coloco compresas frías, el frío, y esto ténganlo muy en cuenta porque esto aplica para muchas cosas en la parte del NCLEX, el frío que hace vasoconstringe, ¿cierto? Entonces, al vasoconstringir,
¿qué va a generar en la parte del área de la celulitis? Que va a tener una disminución del riego sanguíneo, ¿cierto? Y que al contrario de que vasodilate y que permita que pues lleguen todas estas, el flujo de las células de defensa, que eso me ayude a disminuir la inflamación, lo que va a generar es que va a disminuir ese riego sanguíneo. Por lo tanto, el frío está prohibido en una celulitis. Compresas calientes en el área afectada. O sea, hablábamos del calor versus el frío. El calor que va a hacer, vasodilatar, ¿cierto? Al vasodilatar mejora el flujo sanguíneo. Al mejorar el flujo sanguíneo permite que lleguen más fácil pues estas células de defensa y que ataquen pues ese microorganismo que está generando la celulitis. También vamos a ver que nos va a ayudar a disminuir la inflamación. Entonces, pues sería lo ideal. Tratamientos de lámpara de calor intermitente es un niño, no es un tipo de tratamiento que se use en niños porque aumenta el riesgo de quemaduras. Y alterar calor y frío, pues solamente nos serviría el calor, el frío nos llevaría a esa vasoconstricción que no nos favorecería en este tipo de patología. Bien. La enfermera está succionando a un cliente quien tiene una traqueostomía. ¿Cuál de las siguientes acciones de la enfermera indica que hay una correcta técnica? Esta hace parte de las preguntas positivas y negativas, ¿cierto? Entonces, acá que tengo que buscar una respuesta positiva, porque me está hablando de la técnica correcta. Y esas son las palabras que ustedes tienen que empezar como a identificar, ¿cierto? En cuanto a, ¿está usando una respuesta positiva o una respuesta negativa? Entonces dice que usar un catéter de tamaño 16 para succionar al cliente. Sacar el catéter de succión o sí, sacarlo de 1 o 2 centímetros antes de aplicar la succión. C, usar una presión de 160 milímetros de mercurio cuando succiona el cliente. O D, aplicar succión en el catéter por 25 segundos mientras lo va como sacando, ¿sí? Mientras lo va retirando, ¿sí? Esa es la palabra, retirar. Entonces, empecemos. Usar un catéter de un tamaño 16, a pesar de que no nos dice si es niño o adulto, un tamaño 16 es un tamaño muy, muy grande. Entonces, esta estaría pues totalmente abolida porque pues lo que genera introducir un tamaño grande precisamente pues va a ser que genere pues una inflamación, por lo tanto se hematice y pueda perder, pues se inflame y pueda perder que, pueda alterar la parte de la vía aérea del paciente. ¿Listo? Aplicar succión en el catéter por 25 segundos. La norma general es que no se debe aplicar más de 10 segundos la succión. Porque tener una succión sostenida por más de 10 segundos, pues va a generar precisamente también una parte de inflamación, ¿cierto? Y también va a generar, por lo tanto, la succión sostenida va a generar que el paciente entre en hipoxia. Entonces, esta también está eliminada. La presión con la que se succiona no es mayor a los 120 milímetros de mercurio. Entonces esto hace que yo elimine esta segunda opción. Así que, ¿cuál sería el orden de la parte de cuando vamos a succionar una traqueostomía? Es avanzar, ¿cierto? Insertar pues el catéter de succión hasta sentir ya una parte de resistencia. Cuando ya siento esa resistencia, se retiran 1 o 2 centímetros, que es lo que nos dice acá. Cuando se retira 1 o 2 centímetros, se empieza a succionar con una presión de 100 milímetros de mercurio, de 100 a 120 milímetros de mercurio. Y mientras voy succionando, lo que voy haciendo es retirar el succionador para que no exceder esos 10 segundos. Porque si excedo esos 10 segundos, lo que me va a llevar es que haya un trauma en la mucosa en la que les digo se inflama y se hematice
Y además de eso, pues como hay una estimulación excesiva, pues me lleva a que el paciente haga una hipoxia. De esta manera, pues la opción correcta sería esta, ¿listo? Porque el tamaño aquí está muy grande, acá hay mucha presión y acá hay mucho tiempo, no más de 10 segundos. Todo esto evitando empeorar y que el paciente se vaya a hacer una hipoxia. Bien. Un cliente con cáncer metastásico dice, yo no quiero mantenerme, perdón, I don't want to be. Ok. Un cliente con un cáncer esofágico metastásico dice, yo no quiero que mientras me mantenga vivo, yo sea alimentado por una sonda. ¿Cuál acción es prioritaria para que la enfermera se asegure que los deseos del cliente están siendo honrados en el futuro? Esta pregunta es una pregunta ético y legal. ¿Y qué pasa? Que nosotros dentro de los principios éticos tenemos muchísimos, ¿cierto? Pero también tenemos una responsabilidad ética que es la abogacía por el paciente. Por el paciente, ¿listo? La abogacía por el paciente es cumplir todos los deseos del paciente al final de la vida o en la enfermedad, que esté por encima incluso, pues, de los familiares o de sus seres queridos, ¿no? Porque en este caso, lo que nosotros queremos es cumplir al pie de la letra como los requerimientos que el cliente tenga. Para eso existen diferentes mm, tipos de documentación ético y legales que de pronto en nuestros países no son tan comunes. Y acá entramos como a confundirnos un poco porque la ética y legal allá sí es un poco diferente. Entonces, lo primero que tengo que saber y mi primer principio ético que es súper clave es la confidencialidad. Todo lo que me dice el paciente, todos los diagnósticos, todos los cuidados, todos los tratamientos, todos los medicamentos, solamente los debo hablar con mi paciente. Solamente puedo dirigirme, comentárselo a su familia si el cliente me expresa que debe ser de esa manera. Es decir, como yo también quiero que mi esposo esté enterado de mi tratamiento. Esa es la única manera que yo puedo entrar a compartir pues este tipo de información. Por eso digo como que el principio universal es la confidencialidad. Si el paciente no da no dice como que quiere que los demás o que su familia se entere o demás, no se comenta, ¿listo? Entonces, parto de ahí porque vamos a ver también que hay diferentes directrices en el que el paciente también decide cómo quiere que sea el final de su vida. Entonces, puede tener un proxy, ¿cierto? Que es un apoderado de la salud, que es una persona familiar, amigo o cualquier tipo de persona eh, que entra a ser, digamos, como, o que entra a poder a tomar las decisiones del paciente cuando él no es capaz, es decir, cuando no tiene nivel de conciencia adecuado. Ese es un apoderado. También vamos a ver una directiva avanzada, que es cuando el paciente dice que quiere tomar, que quiere que al final de su vida se haga esto o esto. También vamos a ver también vamos a ver en que el paciente pues entra a tener que también puede dar una expresión de una orden de no resucitación que quiere que no le hagan resucitación al final de la vida. Entonces, son diferentes conceptos que ustedes van a ir viendo pues a través de sus guías, ¿cierto? En enfermera en Estados Unidos y en Aren Inclex tienen unas guías. Cuando entran a ver ética y legal pueden llegar a ver ese tipo de conceptos específicos que son necesarios por lo que les digo, porque nos cambia totalmente la ética legal con la de nuestro país. Entonces dice que acción es una prioridad para que la enfermera asegure los deseos del cliente, que los deseos del cliente sean honrados. ¿Listo? Cuando él dice que no quiere ser alimentado a través de una sonda. Documentar esta comunicación en una historia clínica. B, asegurar que el cliente discuta su decisión con su apoderado de la salud. C, facilitar que complete una directiva avanzada que refleje la decisión del cliente. O D, decirle al médico que el cliente necesita una orden de no resucitación.
Ojo, nos dice que es una acción prioritaria. Prioritario no sería decirle al médico que el paciente quiere una orden de no resucitación porque él dice que él no está diciendo expresamente que quiere una orden de no resucitación, sino que no quiere ser alimentado a través de sonda nasogástrica. Entonces, definitivamente esta no es una opción. Documentar la comunicación sí va a ser muy importante al final del turno, ¿cierto? Siempre dejamos documentada la comunicación y una comunicación tan importante, pero no entra a ser la prioridad porque hay opciones que son mucho más específicas, como decirle al proxy o una directiva avanzada. Discutirlo con el apoderado de salud. Recuerden que apoderado de salud puede ser el esposo, puede ser un amigo, puede ser un vecino, es quien el paciente disponga. O facilitar completar la directiva avanzada. La directiva avanzada, digamos que acá todas parecen posibles, ¿cierto? Pero tengo que ver el objetivo de cada directivo. La directiva avanzada, el objetivo es que el paciente haga como una lista de chequeo de qué quiere al final de su vida y qué no quiere al final de su vida. Entonces yo al final no quiero que me alimenten por sonda, yo no quiero que me hagan traqueostomía, yo no quiero que me mantengan con un respirador. Eso es una directiva avanzada. Y si se dan cuenta es mucho más congruente en cuanto a la opción de que el paciente no quiere ser alimentado por sonda. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el paciente en este caso está diciendo específicamente que no quiere. Sí, claro, va a ser muy necesario que él se lo diga a su apoderado de la salud, ¿cierto? Y puede que el apoderado de la salud entre a abogar por eso, pero también puede que no, porque pueda llegar a generar pues como un dilema ahí de ver al paciente pues sin comer, ¿cierto? Y que al final diga como no, sí, póngale el tubo porque pues cómo se va a morir de hambre. Entonces no es tan directo como que el paciente lo deje por escrito. El paciente puede cambiar sus directivas avanzadas hasta el último momento. Puede decir como, no, ahora sí quiero que me alimenten por sonda. Y no necesita ir a una notaría, no. Lo puede hacer en cualquier momento. ¿Listo? No va a ser como, no, se está muriendo y dice como, no, sí, quiero que me pongan sonda y le decirle como, ah, no, usted ya dijo que no le vamos a poner, que no quería sonda, entonces ya no le vamos a poner. No, él puede cambiar esa decisión en el momento que él lo desee. ¿Listo? La enfermera observa al miembro del personal cuidando a un recién nacido con un mielomeningocele, ¿cierto? La enfermera debe intervenir cuando el miembro del personal se observa haciendo cual acción. Entonces, un recién nacido que tiene un mielomeningocele, sabemos que es un orificio, ¿cierto? Que se genera en la parte lumbar, más que todo, ¿cierto? Y que es una protrusión de la médula, ¿cierto? Y que se da precisamente porque hay una alteración en el desarrollo embrionario, ¿cierto? Por algunos déficits de algunos tipos de vitaminas como lo es el ácido fólico. Entonces puede llevarme a un mielomeningocele. Eso es lo que genera y lo que principalmente genera es que voy a tener expuesto, ¿cierto? Esta parte. ¿Cuál es la prioridad? Prevenir que se me infecte. ¿Listo? Entonces, eso es la prioridad en el mielomeningocele. Pero ahora miremos qué nos dice la pregunta. Que intervenga si el miembro del personal observa haciendo qué. Es una pregunta de respuesta negativa. Tengo que buscar algo en estas cuatro opciones que sea negativo, que esté mal en el cuidado del mielomeningocele. Entonces, A. Administrar antibióticos endovenosos en el recién nacido. Está bien, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo que yo debo hacer es proteger a ese niño de una infección. Cubrirlo de infección es administrar antibióticos, protegerlo del ambiente. Entonces, esta es una respuesta positiva que está bien. La rechazo por eso. Ser testigo de firmar un consentimiento informado quirúrgico. Nosotros en lo único que podemos ser testigos es en esto. Y de hecho es una labor de la enfermera ser testigo en la firma del consentimiento informado. Hablando un poquito de la parte ético-legal, nosotros tenemos que firmar como testigos, ¿cierto? El hecho de firmar como testigo no me hace responsable de resolver dudas que no están dentro de mi alcance de la práctica. Es decir, la mamá del niño sigue teniendo dudas
sobre el tipo de cirugía. No soy yo quien debe aclarar esas dudas. Sí soy yo quien aboga porque venga el cirujano y hable con la mamá hasta que quede totalmente clara, pero yo no soy quien le saca todo ese tipo de dudas a la mamá. De, ser testigo de un consentimiento informado está bien. Lo que no está bien es ser testigo de una directiva avanzada, porque eso, o ser testigo de un cambio notarial, eso no hace parte de del alcance de la práctica de ningún personal de la salud. ¿Listo? Usar guantes de látex para cuidar al recién nacido o cubrir el saco con un vendaje húmedo con solución salina estéril. Este es el cuidado más importante, aparte de los antibióticos, y es mantenerlo cubierto, pero mantenerlo como vamos a tener una pérdida insensible, es muy importante mantenerlo hidratado. ¿Listo? Y también me lo va a prevenir, o sea, me ayuda con esa parte de mantenerlo hidratado y también a prevenir infecciones. Estéril, porque pues tengo que prevenir la infección a todo dar. Lo que no está bien es usar guantes de látex para cuidar al recién nacido. Resulta y pasa que esto es una patología que va a requerir múltiples procedimientos en el que el paciente va a estar muy expuesto al látex. Y el látex y la alergia al látex es una patología que se desarrolla cuando las personas estamos muy expuestas al látex. Por eso como que la población que tiene mucho más riesgo de desarrollar la alergia al látex son los trabajadores de la salud, eh, los veterinarios, ¿cierto? Todas las personas que estamos todo el tiempo pues en contacto con el látex. Porque no solo el uso de los guantes tiene látex, ¿cierto? Sino las bombas de infusión, los catéteres, el manguito del tensiómetro, todo esto contiene cierta cantidad de látex, lo que va generando es una alergia al látex. Igual pasan con los niños y con los pacientes que están muy expuestos a procedimientos, a constantes procedimientos con látex, que empiezan a desarrollar este tipo de alergia. Por eso está mal que el personal esté usando guantes de látex cuando cuida al recién nacido, porque lo que va a hacer es que pues o ya tiene la alergia el niño y pues va a generar una reacción o también lo va a hacer mucho más sensible al desarrollo de la alergia. Bien, estamos cuidando a un infante que es diagnosticado con una pequeña ictericia después del nacimiento. La enfermera es consciente que la ictericia en los recién nacidos potencialmente genera cuál de las siguientes complicaciones si esta no es tratada. A, sepsis, B, hipotermia, C, kernicterus o D, neumonía. ¿Listo? Entonces, sabemos, ¿cierto?, que una de las alteraciones o una de las complicaciones en el recién nacido es que haya una alteración en la eliminación de las bilirruinas. En este caso, ¿cierto? Más que todo se da cuando hay una elevación de las bilirruinas no conjugadas que me llevan a una patología de estas. La sepsis. La sepsis nunca me va a llevar a ictericia, ¿cierto? La sepsis, lo que es el resultado de una infección, ¿cierto? Que ha transitado y que no ha sido tratada adecuadamente, o que no ha sido tratada o que no ha sido tratada adecuadamente con el tipo de antibiótico que quizá el microorganismo requiere para su muerte o porque ya hay una resistencia bacteriana, ¿cierto? Que me lleva a una sepsis, que es una respuesta inflamatoria, es una respuesta sistémica a la parte de la infección. Nada tiene que ver con la ictericia. Hipotermia también es una complicación que se ve en los recién nacidos, ¿cierto? Pero se da porque hay una baja temperatura. No se da como resultado o no me va a llevar a una ictericia. La neumonía es una complicación que se da porque el paciente adquiere algún tipo de infección respiratoria, ¿cierto? Bacteriana, pero no me lleva a la ictericia. Mientras que este kernicterus, ¿cierto? Es un tipo de encefalopatía que se da por las bilirruinas. Entonces, cuando el niño nace, ¿cierto? Y se aumenta o están elevadas esas bilirruinas no conjugadas, me lleva a alteraciones neurológicas. Por eso es una encefalopatía.
¿Por qué? Porque empieza a generar un cruce de la barrera hematoencefálica, generando pues que haya un depósito de estas en en los ganglios basales y empiece a generar un daño encefálico permanente. Entonces, este es un tipo de patología en la neurología del niño que la preguntan muchísimo. Recuerden, es una encefalopatía por la bilirruina, que se da precisamente porque nos está eliminando esas bilirruinas no conjugadas como debiese ser. Bien. La enfermera está planeando el cuidado de una cliente embarazada obesa. La enfermera se anticipa a la necesidad de todas las siguientes intervenciones, excepto, ojo, ese excepto me lo lleva y es una pregunta clave cuando es una respuesta negativa. A. Use medias, use medias de tromboembolismo o unos equipos de compresión secuencial. B. Administre heparina subcutánea prescrita posparto. C. Prepárese para la necesidad potencial de de una máquina, como de una máquina de ascensor, si usted tiene una cesárea y es requerida. B. Prescriba descanso en cama y haga menos frecuentes limpiezas o incisiones de cesárea. Sabemos que una mujer embarazada que tiene obesidad tiene un riesgo inminente que es el alto riesgo de tromboembolismo, ¿cierto? Medidas antiembólicas y equipos de compresión secuencial me disminuyen el riesgo y en nada me afectan ni a la mamá ni al bebé. Entonces, esto es algo que sí debo hacer. Heparina posparto es un tipo de tratamiento, o sea, de hecho se da como un tipo de heparina profiláctica para evitar el riesgo de tromboembolismo, que es súper grande, y más si el paciente pues tiene riesgo de obesidad, ¿no? O sea, si el paciente ya tiene un diagnóstico de obesidad y está embarazada, las dos condiciones pues nos aumentan el riesgo. Una, esta máquina que ayuda a cambiar al paciente, no a cambiar, de hecho es una máquina que está encima de la cama del paciente y lo que ayuda es como a levantar al paciente. Está bien porque lo que va a generar es que me va a ayudar a levantar al paciente, ¿cierto? Para que pues el paciente camine y pues es un paciente que pesa, segundo. Y tercero, pues cuando hay una cesárea es mucho más grande el dolor para levantarse, entonces es algo que ayuda. Lo que está mal es prescribir un descanso total en cama, porque ya tiene riesgo de tromboembolismo. Si se queda en cama, pues va a aumentar el riesgo de tromboembolismo y disminuir las limpiezas en la incisión de la cesárea. Disminuir las limpiezas en la incisión de cesárea, pues lo que va a llevar es a un riesgo también de infección, que es otra complicación que se da en el posparto del paciente. Riesgo de tromboembolismo y riesgo de de infección en la incisión de cesárea. ¿Listo? La enfermera clínica está reforzando la educación en un cliente que tiene lupus eritematoso sistémico. ¿Qué tratamiento indica que entiende cómo manejar la condición? Entonces, partamos, ¿cierto?, de que el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune que afecta principalmente el colágeno. ¿Qué tiene colágeno en el cuerpo? La mayoría de cosas, ¿cierto? Cuando tenemos una enfermedad autoinmune, lo que hace el cuerpo, el sistema inmune, es atacarse a sí mismo. En este caso, ataca los órganos que contienen colágeno. Ahora me dice, yo debo obtener un shot anual de influenza. B, yo debo usar un jabón de antibiótico fuerte para lavar si tengo un rash en en la piel. Es mejor para mí descansar completamente y evitar todo ejercicio. B, debo evitar la exposición del sol y usar bloqueador solar. Resulta y pasa que que este tipo de enfermedades van a tener como unas exacerbaciones y unos tiempos en los que el paciente está en remisión, ¿sí? Como que está atenuada la enfermedad.
La mayoría de las enfermedades autoinmunes tienen cosas específicas que hace que la enfermedad se exacerbe. Entonces, el estrés físico, el estrés emocional puede llevar a exacerbación. Otro tipo de enfermedad que me lleve a estrés físico, ¿cierto? Todo eso me ayuda a exacerbar. Algo que exacerba el lupus eritematoso son los rayos ultravioletas, porque definitivamente lo que hacen es que alteran el colágeno de la piel, ¿cierto? Y llevan a un brote, a ese brote en forma de mariposa, pero no solamente altera esta parte de la parte de la piel, sino que empieza a generar una liberación de esos depósitos, ¿cierto? Y por lo tanto me genera una respuesta sistémica. Por lo tanto, es muy importante que la persona que tenga lupus eritematoso sistémico evite la exposición al sol y que use todo el tiempo bloqueador solar. Entonces, esta es la condición que me dice que mi paciente está entendiendo adecuadamente la patología. Es mejor descansar completamente y evitar ejercicio. No, o sea, sí es bueno que el paciente tenga descanso porque el cansancio físico, el estrés físico puede llevar a esa exacerbación, pero también es muy bueno que el paciente camine, se mueva para evitar también que hayan alteraciones por el sedentarismo completo. ¿Debo usar un antibiótico fuerte? No, me puede llevar a alteraciones peores en la piel. Y debo obtener un shot o la inyección de la influenza anual. Esta en ciertas, muy, en parte es muy cierta y en otra parte no. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de influenza, de vacuna de la influenza. Una que es intranasal y otra pues que es inyectada. La que es intranasal es una vacuna viva. Esa está totalmente prohibida en paciente pues inmunosuprimido, pero y la otra sí está, sí es bueno porque pues me va a prevenir que mi paciente se resfríe y entre a hacer pues una respuesta inmune en la que su sistema inmune va a estar debilitado por medicamentos y por demás. Pero acá no me están especificando qué tipo de medicamento, por eso no es la opción más cercana o la más certera. La más certera es que evite la exposición al sol. Y vamos con esta última que nos dice que un cliente que tiene linfoma no Hodgkins está recibiendo daunorubicina. ¿Qué hallazgo indica que le indica a la enfermera que el cliente está experimentando un efecto adverso relacionado con el medicamento? Sabemos que esto es un medicamento de quimioterapia, pues que se usa precisamente en los linfomas. Y nos dice que A, fiebre, B, dolor en la boca y en la garganta, heridas, perdón, en la boca y la garganta, C, que se queja de náusea y vómito, o D, crepitantes en la auscultación pulmonar. Dentro de los efectos secundarios, eso lo vimos la clase pasada, ¿cierto? Hay efectos secundarios y hay efectos adversos. Los efectos secundarios es algo que espero con el medicamento y los efectos adversos es algo que definitivamente sé que puede llegar a pasar con el medicamento, pero me pone en riesgo la vida del paciente. Efectos secundarios de la quimioterapia, sabemos que el principal son las náuseas y el vómito. Entonces eso me hace rechazar esta respuesta. Estas heridas en la boca y en la garganta también es algo que espero siempre con la quimioterapia, entonces la descarto. Y la fiebre también entra a ser como un efecto secundario. Lo que no es normal es que tenga crepitantes al auscultar al paciente. ¿Qué pasa con los crepitantes? Este medicamento, ¿cierto? La daunorubicina es un medicamento que es cardiotóxico. Entonces, si el paciente empieza a consumir y a consumir este medicamento y empieza a generar, pues, una dosis sostenida del medicamento, empieza a generar un daño, llevándome a generar una falla cardíaca. En este caso, los crepitantes se están dando porque está generando falla por consecuencia del medicamento, que la consecuencia es una cardiotoxicidad. Listo. Acá finalizamos nuestro examen. Como siempre, pues a revisar. Si se dan cuenta, pues lo que siempre les explico inmediatamente, pues no nos deja ver la explicación, pero solamente cuando le damos ver mis resultados,
Ustedes entran, lo que hacen es revisar sus preguntas que hayan estado bien, si estuvieron bien, que estuvo bien, porque los otros hallazgos no estuvieron mal. Acá tuvimos notificar al médico. Nos dice que hay una hipercalcemia que es crítica y que puede llevar a complicaciones como alteración del estado mental, arritmias cardíacas amenazantes para la vida. La acción inmediata es que que el médico le ordene un tratamiento al paciente. En cuanto a la B, documentar y monitorizar es necesario pero insuficiente porque los valores están críticos. Remover de telemetría podría ser peligroso porque puede llegar a generar cambios en la electrocardiografía del paciente. ¿Listo? Entonces, monitorizarlo es esencial. El paciente con depresión mayor, entonces acuérdense que la prevención terciaria se enfoca en reducir el impacto de la enfermedad, promoviendo la rehabilitación. Recuerden, la prevención primaria va a prevenir la enfermedad, la secundaria a prevenir el foco y hacer como screenings tempranos. La celulitis, las compresas calientes, esto pues lo que va a generar es vasodilatación, aumentar el flujo, aumentar la respuesta inmune, disminuir también el malestar. La traqueostomía, sacar el catéter 1 o 2 centímetros antes de colocar la succión. La técnica es insertar el catéter hasta que se sienta resistencia, jalar 1 o 2 centímetros y aplicar la succión. Acuérdense, a una presión de 80 a 120 milímetros de mercurio y no más de 10 a 15 segundos para prevenir hipoxia. Facilitar completar las directivas avanzadas. Dice que pues cuando documentamos estamos se puede documentar, se puede discutir con el apoderado. Estos pasos son importantes, pero lo más crucial es asegurarnos que los deseos del cliente sean honrados legalmente para facilitar complementar esas directivas avanzadas. ¿Listo? Que es como un living will, es como un testamento de cómo quiere que sea su muerte el paciente o sus últimos días de cuando está cercana a la muerte. En el mielomeningocele, acá es muy importante no usar guantes de látex, ¿cierto? Este niño con espina bífida, vamos a ver que va a usar frecuentemente el látex y al estar con frecuentemente la exposición del látex o medicamentos o productos médicos que contienen látex, va a generar a desarrollar una alergia al látex. Entonces, debemos usar implementos libres de látex, incluyendo los guantes. Ya. Aquí entonces este Kernicterius, entonces vamos a ver que es una enfermedad rara pero seria que genera daño en el cerebro por la acumulación de bilirrubinas en el cerebro. Esto se da como una alteración neurológica a largo término, por eso es muy importante estarle mirando el colorcito al bebé, que tenga buenos niveles, pues buena exposición a la vitamina D y esto que genere una reducción precisamente de este riesgo. Prescribir y prescribir estar en cama y menos limpiezas en la cesárea estaría mal, ¿cierto? Este paciente necesita deambular porque tiene riesgo de tromboembolismo y también pues va a adquirir una infección. El lupus eritematoso sistémico, los rayos ultravioletas son un desencadenante de esos picos o de esas exacerbaciones del lupus. Entonces debe evitar el sol, usar bloqueadores, precisamente para evitar esa exacerbación. Y esta daunorubicina es conocida como cardiotóxica, que se manifiesta con falla cardíaca. Los crepitantes en los pulmones son un signo clásico de la falla cardíaca. Entonces, esto es todo por hoy. Acá recuerden que ustedes pueden tener acceso a estas preguntas diarias, pueden solicitar el acceso a través de nuestros enlaces que quedan en esta grabación. Espero que les haya servido mucho esta clase. Mañana vamos a tener otra clase en cuanto a los medicamentos psiquiátricos para complementar la clase. Lo van a ver a través de los estados. Espero que también sea muy funcional para ustedes y nos vemos el día de mañana. Que estén muy bien y que tengan una feliz noche.